Buenas a todos. Mi nombre es Leandro. Soy estudiante del IUTEC Bolívar. Voy a hablarles acerca del paradigma de las bases de datos. Base de datos. Entre las bases de datos tenemos las relacionales. Es la base de todo, el modelo más estudiado, comercializado y utilizado. No por ello el mejor, sino que ciertos aspectos, estar en el momento justo, en el lugar indicado, ha hecho que así llegue a ser. En definitiva, actualmente hablar de base de datos es hablar de base de datos relacionales. Pero existen otras bases de datos. Orientada a objetos es otra. Si todas nuestras aplicaciones son con objetos, en teoría, querer mantener el modelo relacional por debajo no existen diferencias, porque permiten solventar ese inmenso puente entre un modelo de objeto y el modelo relacional. Otra también base de datos son las activas. Activo es aquel que debajo de ciertas condiciones y de manera automática ejecuta acciones anteriormente especificadas, todo ello sin intervención del usuario. Otra base de datos son las deductivas. Deductivo es aquel que es capaz, a partir de un conjunto de axiomas deductivos y reglas de inferencia que ya posee, deducir hechos según unas determinadas reglas de inferencia, consulta sus datos para obtener una respuesta. Este modelo está muy ligado a la base de datos activa y tiende a converger tanto a las bases de datos activas como las deductivas. Podrían englobarse en las áreas de representación del conocimiento, quizás por ello tienden a converger. Otra de las que tenemos que podemos hablarles son de las temporales. La base de datos temporales no existen los datos. Bienvenidos a los datos temporales. Cada dato tendrá información de tiempo válido. Cuando eso es dado o ha sido válido, el mundo real. Y tiempo transicional, cuando ese dato ha estado en la base de datos. Es decir, ahora no se guarda la información, bueno, sí, pero se guarda junto con su evolución en el tiempo. Todavía es un poco muy ligado a la investigación, a pesar de que son realmente muy interesantes. Las difusas, las bases de datos difusas se basan en la lógica difusa, que a su vez se basa en la álgebra del conjunto difusa, que viene a ser mayormente que dado un conjunto de elementos se le da un valor a cada elemento entre 0 y 1 que indica el grado de pertenencia que tiene dicho elemento en este conjunto. Estas son bases de datos. Las bases de datos relacionales, una de las cuales queremos hablarle y ahondar un poco más, ya que son las que más se utilizan en este momento. La base de datos relacionales es un conjunto de una o más tablas estructuradas en registros, líneas, campos, columnas que se vinculan entre sí por un campo en común. En ambos casos posee las mismas características, como por ejemplo el nombre del campo, tipo de longitud. A este campo generalmente se le denomina ID, identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo relacional. El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos basados en la lógica de predicado y en la teoría
de conjunto es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el uso de las relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjunto de datos llamados tuplas, pese a que esta es la teoría de la base de datos relacionadas creadas por Edgar Frag. La mayoría de las veces se conceptualiza en una manera más fácil de imaginar. Por eso, pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros. Este modelo de todos los datos son almacenados en relación, y como cada relación es un conjunto de datos, el orden en que estos se almacenan no tiene relevancia. La diferencia de otros modelos con el jerárquico y el de REC, esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar por un usuario no experto. La información puede ser recuperada o almacenada por medio de consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Una de las ventajas de este modelo es garantizar herramientas para evitar la duplicidad de registros a través de campos o claves. Otra es garantizar la integridad referencial. Y otra que podemos mencionar de sus ventajas es favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. No me queda más que mencionarles y decirles que también considero que las bases orientadas a objetos aún no han madurado lo suficiente como para que supongan una primera alternativa de solución. Sin embargo, las ventajas que ofrecen son amplias y en algún momento, quizás no muy lejano, pasen a la cabeza en cuanto al desarrollo de base de datos se refiere. Sin embargo, los modelos de datos relacionales siguen siendo una muy buena opción. Incluso se piensa en mejoras en este paradigma que podrían en un futuro reafirmarlo como el modelo de base de datos más utilizado. Gracias por su tiempo y que disfruten esta información.